buenas tardes. Muchísimas gracias por estar. Esta es una charla muy, pues muy de café, muy de si tienen una chela o un tequila, tráiganselo. Más bien va a dar más preguntas que respuestas. Voy a compartir mi pantalla. Esta plática le pusimos con Silvia y con Ray, que los conozco desde hace muchísimo, con qué se come la diversidad, ¿no? Y lo que yo quisiera platicarles un poco es sobre la ecología, sobre el medio ambiente, cómo se forma la biodiversidad, qué es la biodiversidad, ¿no? La ecología viene de la palabra oikos, que significa casa, nuestro hogar, nuestra residencia. La ecología es el vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que nos rodea y se caracteriza principalmente por los factores abióticos, que son los factores que no tienen vida. Un ejemplo es el clima y la geología. Los factores bióticos son los organismos que nos rodean, como todas las plantas, las aves y todos los organismos vivos que están en nuestro entorno. Eso constituye nuestra casa. La diversidad es un termómetro de bienestar. ¿Por qué decimos esto los ecólogos? Porque la diversidad mide la salud del ecosistema. Cuando sabemos que existen un gran número de plantas y de animales en cierto hábitat, nos damos cuenta que la salud de ese ecosistema es buena. La diversidad también nos da un equilibrio y una estabilidad del medio ambiente. La diversidad también ecológica nos da posibilidades de recuperarse de perturbaciones y erosiones. Es decir, que hay un factor que se llama la resiliencia. Cuando esta diversidad está muy afectada, cuando ya no quedan un gran número en abundancia y en número de especies, eso significa que es muy probable que esa diversidad ya no tenga un retorno. También la diversidad es una herramienta para estudiar el pasado, cómo se usaban estas biodiversidades, cómo la usaban las culturas antiguas y por qué desaparecieron, ¿no? Entonces, todo esto es un termómetro del bienestar que yo siempre digo que los humanos nos sentimos muy alejados y nos sentimos solos de lo que es nuestra casa, ¿no? Ahorita podemos ahondar en eso. ¿Por qué tenemos que conservar los ecosistemas? Pues porque, como ya dije, es nuestra casa y podemos identificar varios valores de la biodiversidad. Existen los valores intrínsecos o inherentes, ¿no? Lo que nos da, por ejemplo, contemplar un acantilado, un río, escuchar los pájaros que estoy escuchando ahorita yo aquí, no sé si los escuchan. Lo que nos da es un bienestar y nos conecta con esa naturaleza a la cual pertenecemos y de la cual hemos venido por cuestiones evolutivas. También no es un valor extrínseco, es un valor utilitario que desde mi perspectiva es lo que hemos estado haciendo muy mal, ¿no? Ese valor utilitario es lo que ha dado en acabar y en perder este equilibrio, porque de esa naturaleza tenemos alimento, tenemos vestido, tenemos casa, el aire que respiramos, el agua que nos bebemos, viene de esta naturaleza, que sin eso no podríamos estar vivos. Hay una frase que me gusta muchísimo de un ecólogo que se llama Edward O. Wilson, que lo último en ignorancia es preguntarnos, ¿para qué nos sirve una planta o para qué nos sirve un animal? ¿No? Al preguntarnos esto, realmente estamos dando y connotando nuestra ignorancia total, porque nosotros somos parte de este medio ambiente y sin las plantas y los animales, sin el oxígeno, sin los ciclos de vida, no estaríamos nosotros aquí. La categorización de los valores puede deberse de varias formas, ¿no? Los valores de uso directo o bienes se reducen o se traducen a alimentos, medicina, los materiales para la construcción, las fibras, el combustible, que sería algo utilitario. Los valores de usos indirectos, como los servicios, que es la regulación atmosférica del clima, la polinización, los ciclos de nutrientes, cultural y espiritual para los artistas, contemplar, escribir, pintar, tiene un valor que es indirecto. Sin embargo, la polinización, y aquí yo quiero ahondar un poco, si bien es cierto que es de un servicio indirecto, en nuestra mesa tenemos al menos 30 alimentos que son polinizados por diferentes animales o diferentes servicios que nos proporciona el medio ambiente. Los valores de no uso, ¿no? Que tienen un valor potencial o de oportunidad,
un valor de existencia o un valor de legado. Y el valor futuro, sea como bien o como servicio, el valor de saber que algo existe, es decir, sabemos que existe la laguna de Bacalar, que están, no sé, los pescados blancos que antes existían, que se están acabando, que está Xochimilco, eso era algo que nosotros sabíamos que existía y que se está terminando, ¿no? Los valores para la sociedad en general son muy subjetivos. Cada uno tiene una perspectiva y una escala diferente. Para las agencias gubernamentales, este espacio pues serviría como en las mañaneras, ¿no? Para decir que esto podría tener un potencial para construir un tren, por ejemplo. Las constructoras verían esto como oportunidad para construir casas y edificios. Las comunidades locales sería algo cultural, probablemente, de donde extraer peces y algo de alimentación. Una empresa petrolífera vería una oportunidad de extraer petróleo. La acuacultura lo vería de otra manera. Y el grupo ambientalista también tendría otro valor, ¿no? Esto es algo por lo que se vuelve tan complejo y tan difícil la conservación en estos días, porque cada uno le da un valor, ya sea estético, monetario e intrínseco, dependiendo de la cultura y de lo que todo uno tiene como un bagaje cultural. Algo que a mí me encanta resaltar es que nosotros como seres humanos hemos usado alrededor de 12,000 especies de plantas como alimento. Hay alrededor de 20 tipos de plantas y solo 3 o 4 ahora son cultivos básicos. Antes utilizábamos muchas, solamente en México nuestra dieta se basaba en el maíz y en chapulines, insectos y el chile y el maíz, de donde México es precursor, ¿no? Donde hay una radiación del chile y del maíz, ¿no? Hoy por hoy nuestra dieta es muy pobre, sería mucho más rica si todavía tuviéramos esa memoria de todo lo que nosotros consumíamos, ¿no? Correríamos menos riesgos de adquirir enfermedades si nuestra dieta fuera más variada. Y si algún alimento escaseara, todavía tendríamos mucho más de dónde escoger. Pero hoy por hoy hemos reducido también nuestra dieta a unos cuantos cereales, a unas cuantas frutas, y bueno, eso lo vuelve más complicado y más complejo. México es un país megadiverso, está considerado dentro de los 4 o 5 países megadiversos, y esto es evidente por la zona geográfica que ocupa. Tenemos un puente que es con todo lo que es hacia el norte y todo lo que es hacia el sur, de manera que tenemos animales que han entrado desde Panamá hacia arriba, y también tenemos toda la fauna y flora que existe en el norte. Entonces, eso hace que México, tenemos los 2 océanos que nos bañan también, y la orografía y la geografía de México nos coloca en un país que tiene muchos endemismos. Los endemismos son las especies que son únicamente de nosotros. Un ejemplo claro es la vainilla que es de Papantla, Veracruz, que era polinizada por algunos insectos, y hoy por hoy estamos perdiendo esos insectos. Y bueno, eso es lo que México le da al mundo, ¿no? Existían alrededor de 5,000 especies en el México prehispánico. Pues yo creo que todos hemos comido un taco con chapulines, o hemos comido los huevecillos de las hormigas, ¿no? En alguna época de nuestra vida. Y estas son las aportaciones de la biodiversidad mexicana al mundo. Vean nada más todos los colores que tenemos, ¿no? Creo que en México somos los únicos niños que comemos dulces que tienen picante. Y esta es la gran variedad de biodiversidad. Esto se traduce en cultura y se traduce también en una gran riqueza cultural que tenemos. Ustedes más que yo deben de saber, ¿no? La historia del chile en nogada, que fue hecho por las monjas para recibir a Iturbide, y que tiene pues los colores de nuestra bandera, pero además también las monjas utilizaron pues esta mezcla cultural que teníamos o que tienen los mexicanos, ¿no?
y que nos hace muy ricos por esta conquista también que tuvimos con la España. En todo Mesoamérica sabemos que el chocolate existe y esta es la planta de cacao, evidentemente, y es algo que también solamente tenemos en Mesoamérica y es algo que le damos al mundo. Y esto también es parte de nuestra riqueza de la biodiversidad. México también ha exportado, como ya les dije, la vainilla, el tomate, esta gran cantidad de variedades de maíz que tenemos, los tacos, ¿no? Cuando vamos al extranjero, pues añoramos los tacos al pastor con una buena tortilla. ¿Y qué serían los italianos sin el tomate mexicano, ¿no? Todo esto se lo debemos a nuestra gran biodiversidad. Y seguimos, ¿no?, con la biodiversidad. Sin embargo, lo estamos perdiendo. Si alguno de ustedes yo les pregunto si traen hoy una prenda de algodón, quizá me digan que sí, quizá me digan que no. Y eso se lo debemos a los servicios de polinización. Existen por lo menos 100,000 especies de animales que son polinizadores, entre ellos las abejas, las avispas, las hormigas, los escarabajos, mariposas, las polillas, los murciélagos y un sinnúmero de animales que polinizan. ¿Por qué es importante la polinización? ¿Por qué hablamos de estos animales que polinizan? Porque se convierten en una derrama económica. Simplemente 50 millones de dólares al año en Tailandia son recuperados por la polinización que realizan los murciélagos. Claro que existe una controversia con el SARS y ahora con el COVID, que esto lo podemos hablar si gustan al final, si queda alguna duda. Todos estos son nuestros aliados, son nuestros animales que polinizan, aunque ustedes no lo crean, la naturaleza es tan sabia que existen procesos que se llaman coevolutivos, donde, por ejemplo, aquí tenemos a un murciélago polinizador, se llama Leptonicteris yerbabuene, o murciélago agavero o mezcalero, porque poliniza a los agaves de los cuales se extrae el mezcal y el tequila, que para México es una gran derrama económica. Si ustedes logran ver aquí, la lengua puede ser el doble de su tamaño. La lengua tiene unas papilas, una especie de, pues, como bolitas, que lo que hace es succionar el néctar que está muy metido dentro de la flor para poder polinizarla. Este proceso se llama un proceso coevolutivo, donde las plantas se llama quiropterofilia. Estos son plantas que son con corolas muy fuertes, blancas, traslúcidas, con unos olores muy penetrantes que ayudan al murciélago a detectar. Además, tienen ciertos sonidos que hacen que el murciélago los identifique y pueda polinizarlos afuera del follaje. Yo me río porque mi abuelita siempre decía, mija, ¿para qué sirven los biólogos? Pues los biólogos tenemos esta paciencia para poder estudiar a todos estos animales que nos hacen, pues por un lado felices, pero por otro lado entender lo que pasa a nuestro alrededor. El servicio de polinización es carísimo. Solo en Estados Unidos se calcula alrededor de 4 a 6 mil millones de dólares cada año, pero nadie paga por este servicio. Y cada vez hay menos polinizadores. Los hábitats se están perdiendo, están desapareciendo. Los destruimos con los plaguicidas, con la fragmentación de los hábitats, cuando construimos carreteras, cuando construimos casas que no están bien planeadas y que cortamos todo esto. Es la sumatoria de todo esto, es lo que está decayendo y lo que hace que perdamos polinizadores, no solo los polinizadores, estamos perdiendo gran parte de la flora y de la fauna del mundo entero, ¿no? Y empezamos a notar su falta. Es importante saber que el 30% de nuestros alimentos es gracias a los polinizadores. Tenemos unos ejemplos como el limón, el pepino, el cacao, la sandía, el café. ¿Qué serían nuestras mañanas sin un buen café? Y también es cierto que a lo largo de la historia, toda esta biodiversidad nos ha servido para comercializar. Gracias a esta biodiversidad también tenemos estos billetes, hemos producido sombreros,
estas canastas que se hacen en el norte, las mujeres seris de esto vivían. Aquí donde yo vivo ahora en Mérida, el sisal o yute ha sido pues de gran comercio. Las grandes haciendas de yute pues siguen prevaleciendo ahora, aunque fueron sustituidas por el plástico, pero nos damos cuenta que es parte de nuestra historia. Aquí, por ejemplo, en estos jeroglíficos vemos que la biodiversidad está muy unida también a la cultura de los egipcios, de los mayas, de los aztecas, porque es el reflejo de lo que tenemos a la mano, ¿no? Hay muchos ejemplos también que nos sirven para entender que es útil la naturaleza y el medio ambiente. Este es el Desmodus rotundus, que es un murciélago chupasangre. De las 1,200 especies de murciélagos que existen en todo el mundo, solo 3 chupan sangre y solamente se encuentran en América. Pero aún de esta especie que la gente no quiere porque dice que transmite la rabia, que es parcialmente cierto, ya que la rabia la transmiten también todos los mamíferos, ¿no? Pero aún de este murciélago hemos podido, de su saliva, sacar un principio activo que lo que está haciendo es evitar la coagulación. Y gracias a esta saliva de este murciélago que chupa sangre, que nos causa miedo porque la gente piensa que es muy feo, se desarrolló un medicamento para evitar la trombosis. La trombosis es una enfermedad que la sangre hace coágulos y entonces pues te puede llevar a la muerte con esos coágulos que evita que pase la sangre que circule. Entonces, gracias a estos murciélagos, porque ellos lo que hacen es que es mentira que chupan con los colmillos, sino que en los incisivos hacen una cuña, rasgan, y en su lengua, que es como un popote, va succionando, y esa saliva evita la coagulación de la sangre. Los investigadores vieron qué pasaba con esto y de ahí desarrollaron este principio activo. Otros modelos médicos son los osos que hibernan. Podrían mejorar los tratamientos de pacientes con traumatismos y enfermedades de los riñones, etcétera, si entendemos bien qué pasa cuando hibernan, porque la gente lo que cree es que al hibernar ellos se sanan, pero tendríamos que saber qué es lo que está pasando, por qué esa hibernación prolongada y que pueden estar mucho tiempo sin comer, ¿no? Existe otro modelo que es se llama el término miasis, pero es una mosca que inocula sus huevecillos en un mosquito, el mosquito pica a los mamíferos, incluyendo a los humanos, y dentro de la cabeza, los brazos y el cuerpo de estos mamíferos crece esta mosca, se llama colmoyote, la tenemos en la selva húmeda tropical y se desarrolla durante 3 o 6 meses y después sale a la tierra donde termina su desarrollo y ahí muere, ¿no? Lo increíble de esto es que mientras está en la piel de los humanos o de los mamíferos, no causa ninguna infección, sino que crece eso ahí y puede estar la herida como una herida abierta sin causar daños. Esto podría ser otro ejemplo de cómo podría servirnos los animales y la naturaleza. El barbasco era una planta que las mujeres en México sabían que al consumirla evitaba tener hijos, ¿no? Pero como todos los inventos que existen, también llegaron los extranjeros, se lo llevaron y produjeron las pastillas anticonceptivas. La aspirina, el ácido acetil salicílico, sale del sauce llorón o del Salix. Y bueno, aquí lo que yo quiero decirles es que, pues, no es ningún misterio que la Ciudad de México se inunde, como estamos viendo aquí, ¿no? Eso lo sabemos porque lo que hemos hecho los humanos es quitar todos los árboles y todo lo que nos rodeaba y lo sustituimos por cemento. Lo que pasa en la Ciudad de México, que ustedes mejor que yo deben de saber, que era lacustre, llegaron los españoles, lo canalizaron todo, lo sacaron y pues claro que
nosotros nos asombramos de decir, ¿por qué en época de lluvia nos inundamos? Pues es que nos inundamos porque así era nuestra ciudad, ¿no? Y al quitar nosotros todos esos árboles que son un buffer de amortiguamiento, lo que pasa en Tabasco, lo que ha pasado también en Mérida y lo que irá pasando constantemente es porque nosotros hemos hecho un mal uso de todos estos árboles que nos protegían, los manglares, incluso también acá en la península lo estamos haciendo. Quitar esos manglares es una gran tontería porque nos quita el amortiguamiento de todos estos huracanes que llegan. Además, los manglares tienen unas raíces que fijan el suelo también. Y pues estamos alterando todo de una manera acelerada. A ver, no sé qué pasó, que ya no pasa. Entonces, es por eso que yo digo que la diversidad es un termómetro de nuestro bienestar. ¿Qué podemos hacer contra todo esto? ¿Cómo reducir nuestra huella ecológica? Yo creo que cualquier esfuerzo contribuye a la conservación y mientras más gente esté informada y actúe, nuestro hogar puede mejorar. Yo también creo que esto que estamos haciendo hoy, platicar de esta manera informal, separar la basura, no necesitamos hacer grandes acciones ni que sean tan, no sé, descabelladas o inteligentes, simplemente tener una conciencia de qué es lo que nosotros como seres humanos estamos haciendo mal para poder cambiarlo. Bueno, ahora, si tenemos un poquito de tiempo, voy a platicarles brevemente. Ahorita vimos todo lo macro, que es la diversidad macro. Yo hoy por hoy estoy metida en estudios que se llama la microbiota o microbioma. Y la microbiota no es otra cosa más que el conjunto de microorganismos que habitan un hospedero. Yo soy un hospedero, las plantas son un hospedero y están en todos los nostrilos y en todos los orificios y están en toda la piel. Y ahora nos damos cuenta que el 10% de nuestras células de Homo sapiens están constituidas. Solo son el 10% de Homo sapiens. El resto está constituido por arqueas, por estos microorganismos. Y sin ellos no seríamos nosotros los seres humanos que somos. A lo que voy con esto es que nosotros, como seres humanos, somos una caja de Petri de todos los cientos y miles de microorganismos que habitan nuestro cuerpo y que sin ellos no podríamos estar viviendo. Hoy por hoy nos llamamos unidades holobiontes. No somos unidades autónomas. La suma de nuestro cuerpo y su microbiota es lo que se llama holobionte. Y eso está en todas las cavidades de nuestro cuerpo y cambian y cada una tiene una biodiversidad diferente, pero apenas nos estamos aproximando a ese conocimiento de la biodiversidad micro en nuestro cuerpo y en la de los animales, de las plantas, que no se conocía. Hay más microbios en nuestro cuerpo que en la Vía Láctea. Y 100 billones de microorganismos tenemos nosotros en el cuerpo. 2 kilogramos de nuestro peso son microorganismos. Y la importancia del microbiota es esa coevolución que nos hace ser lo que somos nosotros como seres humanos. Y sin esta microbiota y sin estos seres, nosotros no existiríamos. Hay una coevolución entre el hospedero y su microbiota, da como resultado la diversificación, la especialización de las especies, y gracias a eso estamos nosotros como seres humanos. Ahorita les puedo platicar un poquito más. Este es un ejemplo me gusta muchísimo porque, aunque es muy asqueroso, la microbiota ahora está muy metida en la salud humana. Los chinos intuían que había muchas enfermedades como el cáncer, la enfermedad de Crohn, etcétera, y ellos lo que hacían era una asquerosa sopa amarilla que estaba constituida del excremento de los humanos sanos, y eso se lo tomaban ellos y reconstituía su microbiota en el intestino para mejorarla y lo sanaba. Y eso lo sabían los chinos hace millones de años y ahora estamos redescubriendo el hilo negro. Y bueno, y también está en el consumo de café, que también todo lo que comemos está
modificando nuestra microbiota, el alcohol modifica nuestra microbiota, se sabe también que los seres humanos que tienen un mayor número de especies de firmicutes, que son una especie, tienen más tendencia a ser obesos que los que no lo son. Y pues bueno, yo creo que nos quedamos aquí y me gustaría, no solamente, yo me centro porque soy bióloga en la biodiversidad de las especies, pero también la biodiversidad lingüística que tenemos en México cuando se hablaban, no sé, ustedes deben saber más que yo, no sé cuántas lenguas antes y que ahora se han perdido, y eso tiene que ver también justo con el lugar donde vivíamos, y eso pues no es una novedad, ¿no? Mesopotamia, los egipcios, nosotros mismos, con Xochimilco, con los mayas, es la manera en que veíamos al mundo. Por eso al principio yo hablaba de estos valores estéticos, qué es lo que vemos, que nos hace, ¿no? Ser la cultura que somos. Y eso es lo que hemos perdido, como que nos sentimos ajenos a este hábitat que tenemos. Yo, por ejemplo, doy pláticas para niños de la ciudad y niños del campo. Los niños de la ciudad piensan que solamente al abrir el grifo va a salir el agua y ya, pero no pensamos en los ciclos biológicos. ¿Por qué tenemos agua? ¿De dónde llega el agua? ¿No? ¿Por qué tenemos ese aire? ¿Por qué cambian las cosas? ¿Por qué a veces yo cuando era niña iba a mi pueblo, había fruta de temporada, se tenía que sembrar el maíz, ¿no? La misma vainilla de la que les estoy hablando, que es endémica, que solamente existe en México, que tiene una denominación de origen, igual que muchos agaves y todo, pues se debe a la biodiversidad ecológica y cultural que tenemos, que eso nos define como mexicanos, ¿no? Como lo que somos. Y de pronto creo que se nos olvida esa parte y el por qué tenemos que seguir conservando, ¿no? O sea, no es una necedad pedirle que tengan manifestaciones de impacto ambiental para este tren que va a pasar cuando el último relicto que tenemos es la selva húmeda tropical. Y creo que de pronto perdemos de vista esas cosas que son importantes. Yo no quiero imaginarme, porque que estoy segura que ustedes en su infancia no compraban una botella de agua o la compraban. Y están cambiando las cosas, ¿no? Y ya hay lugares donde ya te venden el oxígeno de sabores empaquetado. Y eso es lo que a mí me encantaría, pues dejarles, no para irnos a cortar las venas, solamente como una reflexión. Creo interesante sobre la microbiota que hoy se sabe es que los niños que nacen por cesárea tenían ciertas enfermedades de tos y ciertas alergias, que lo que han hecho ahora los doctores es que cuando nacen los niños por cesárea es inocular de la vagina de la madre con una esponja y los llenan pues sí, de la vagina y la sangre que tiene su mamá, porque lo que les está ayudando es inocularlos con unas bacterias que lo que están haciendo es ayudarles al sistema inmune, lo mismo que pasaba con la leche. Antes se creía que la leche era inmune, igual que el líquido amniótico, pero hoy por hoy sabemos que no, que está lleno de bacterias y de arqueas que además nos ayudan, no nos perjudican. Todo está como en toda la vida cuando se pierde ese equilibrio, ¿no? Pues se produce una disbiosis. Si tú te pones a tomar muchísimo alcohol o muchísimo café nada más, podrías tener alguna enfermedad. Yo creo que aquí es una tarea nuestra como seres humanos empezar a cambiar nuestros métodos de consumo, ¿no? Mientras más local sea, mientras tú puedas producir también en tu casa las cosas, que parecería algo imposible o ridículo, pero tenemos muchas azoteas, tenemos balcones, y yo creo que es una manera de empezar a cambiar, ¿no? Porque sí, o sea, para producir de esa manera masiva, pues sabemos que tenemos que lidiar con animalitos y cosas que afectan, ¿no? A estas producciones, pero
Ustedes que son historiadores saben que en México se hacía en el traspatio. Nuestros abuelos tenían en el traspatio y cuando sembraban la milpa, no solo había milpa, había calabaza y había un montón de cosas que, como yo siempre digo, es otra vez, ¿no? Reinventar el hilo negro cuando ya lo teníamos. Es como la historia de la humanidad, ¿no? O sea, el promedio de vida de una mujer en la Edad Media eran 30 años, 40 años, ¿no? Ahora yo ya debería estar muerta, tengo 53, ¿no? Y todo eso, pues claro, que lleva cosas, ¿no? Como los hospitales, las nuevas, no sé, la producción de muchas cosas para alargar la vida. Y claro que eso también, pues, altera todo. Entonces, pues es un sinfín de cosas que los humanos hemos estado tratando, ¿no? De vivir más tiempo, la explosión demográfica, los medios de consumo, las políticas públicas, es pues todo un engrane de cosas que nos va a costar mucho tiempo, si bien es cierto, pero yo creo que la conciencia humana también es importante y podemos hacer pequeños cambios, ¿no? Nuestros hijos, yo veo a mis hijas que ellas ya no compran ropa de fast fashion, me dicen, no mamá, eso es fast fashion, ahora de segunda mano toda. Y mi mamá les dice, ¿cómo pueden usar esas cosas, niñas cochinas? ¿No? Y ellas dicen, no, porque ellas son más conscientes y están reduciendo, ¿no? La huella ecológica. Entonces es también un cambiar de mentalidad, ¿no? Yo también, sí, a mí me acostumbraron a no ponerme ropa de segunda mano porque eso era muy mal visto, ¿no? Pero pues ahora las chavas y los chavos jóvenes lo hacen y digo, wow, mis respetos, la verdad. Pero bueno, cada cabeza es un mundo, ¿no?